Muy bien, entonces, ustedes se dieron cuenta que los mandé a salas, ¿verdad? ¿Recuerdan la sala a la que les correspondió a cada equipo? Sala uno, sala 2, sala 3. Porque en base a este número de sala, en vista de que el tiempo apremia, el grupo número uno va a estar compartiendo lo que encontró, la manera en que Jesucristo se alimentó en el primer verso, en Lucas 2 del 46 al 47. El grupo número uno se va a encargar de compartir solamente esta parte. El grupo número dos, los dos siguientes, Lucas 4 y Mateo 3 del 13 al 15. El grupo número 3, los otros dos que siguen, el número 4, los dos siguientes y el 5, los últimos dos. Entonces, permítame, vuelvo a compartir y les voy diciendo en la medida que vayamos participando. Ok, grupo número uno. ¿Qué hallazgos encontró en Lucas 2 del 46 al 47? Un participante y si alguien más quiere hacer otra intervención, lo puede hacer, pero recordemos en la brevedad del tiempo para poder eh, avanzar en esta parte. Grupo Sí, número uno. Ujú, adelante. sí, Adelante, Pastor. eh, se alimentó compartiendo la palabra con los maestros. Es Lucas 2 del 46-47, donde el Señor Jesús desde muy temprana edad se le escapó a sus padres y se fue al templo y allí lo encontraron compartiendo con los maestros de la ley. Y dice que oyéndoles y le y también preguntándoles acerca de lo que compartían acerca de la ley. Y dice que entonces las personas que lo oían, dice que se maravillaban porque respondía con mucha sabiduría, con mucha inteligencia eh, a su temprana edad. Entonces, una manera como se alimentaba espiritualmente era compartiendo la palabra. Claro, muchas gracias, Pastor. ¿Alguien del grupo quiere reforzar? Muy bien. Vemos que la Biblia del Señor Jesucristo fue la del Antiguo Testamento, la Torá, ¿cierto? Vemos que él cuando inicia el ministerio lee aparte de Isaías, ¿verdad? Cuando empieza diciendo el Espíritu del Señor está sobre mí. Y con esta lectura, al abrir el rollo de Isaías, dice allí la palabra en el Nuevo Testamento, inicia el ministerio. Entonces sí vemos que el Señor recurría a la palabra y la llevaba a toda cabalidad, la cumplía totalmente. Y lo vemos evidenciado no solamente en Jesús, Jesucristo lo hizo Pablo, varios de los personajes del Nuevo Testamento, vemos cómo la palabra nos dice que leían las escrituras, ¿cierto? Entonces, Jesucristo leyó, aprendió y meditó de las mismas escrituras. También cuando tiene ese encuentro con Satanás, ¿cierto? En esa tentación cuando es probado, él lo refuta con qué? Con la misma palabra, ¿cierto? El enemigo quiere poner a su manera, citar los versos del Antiguo Testamento y el Señor le trae, lo aterriza con los versículos también, pero como debe ser. Entonces sí vemos que el Señor nos modeló esta parte de leer y aprender de las escrituras. Muy bien. Ahora el equipo número dos tiene dos versículos. La sala número dos tiene dos versículos. Está Lucas 4 del 1 al 13 y Mateo 3 del 13 al 15. Pueden participar dos, uno explicando lo que encontró en Lucas, cómo el Señor se alimentó de acuerdo a lo que dice Lucas, y el otro compañero que explique de acuerdo a lo que dice Mateo 3 13 al 15. No sé si me explico.
que toda la explicación no la dé uno, sino que puede ser un compañero que hable de una y el otro de la otra, del otro pasaje. Entonces, en la sala número 2, ¿quiénes van a participar? Hola, es que no sé si nosotros somos la sala 2. Pues no nos fijamos muy bien qué número era Bueno, nuestra sala. adelante. Ujú. Lo hacemos igual. Ah, bueno, Sí, pero hágale. es ese versículo, ¿cuál es? Lucas 4 del 1 al 13, ahí está en pantalla. No sé si lo visualizan allí. Ah, bueno, entonces mi hermana Ana ya nos va a ayudar con eso. Hola, ¿cómo están? Bueno, Lucas 4 del 1 al 13 nos habla exactamente de la historia de Jesús cuando estuvo en el desierto ayunando 40 días y 40 noches. Y estábamos hablando con los compañeros internamente, aquí rápidamente, y es que Jesús nunca se dio a las tentaciones porque nosotros decimos que él mantenía una relación constante con Dios y eso le permitía estar lleno del Espíritu Santo. Es decir, él no descansaba en su propia visión intelectual, sino que él descansaba siempre en la voluntad de Dios, a través del ayuno, a través no solo de orar, que es bastante importante que hablábamos con Chabela, sino que él mantenía una constante relación con Dios y en ese sentido ese alimento espiritual. Ya, Muy hermana. bien, Sí. gracias. O sea que el Señor Jesús nos modeló el ayuno, ¿verdad? El tema de la memorización de las escrituras también lo vemos allí, cuando Él le contrarresta a Satanás, ¿verdad? Y también le recordaba también a los fariseos y vemos cómo el Señor modela el tema de la memorización también de las escrituras y del ayuno, que es un medio de gracia también. Todos estos son medios de gracias que nos ayudan a nosotros como cristianos. Y el Señor es el mayor modelo de esto. Ahora, eh, continuamos con el siguiente versículo. El de Bueno, Mateo 3, 13 al 15. no sé, no. No, nosotros o otro Sí, grupo. el mismo grupo. Ah, bueno, entonces les va a leer qué dice Mateo 3 del 13 al 15. Dice, entonces Jesús vino a Galilea y Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí por... Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces, pues la manera en la que nosotros vemos que Jesús alimentaba su vida espiritual era con obediencia al propósito de Dios, ¿cierto? Aunque Jesús no tenía pecado como nosotros lo sabemos, se sometió al bautizo, como ese acto de obediencia a Dios. Y eso muestra que la vida espiritual no solo es el hecho de obedecer como tal por obligación, sino buscando siempre como cumplir con lo que el Señor nos está mandando por ese amor, por reconocer quién es realmente el Padre. Y Jesús sabía quién era el Padre, pues era él mismo también. Y también vemos humildad y sujeción, ¿cierto? Espiritual. Jesús no solo era humilde, sino que se sujetaba y un compromiso por el plan que el Señor tenía de un principio, que sabemos que Jesús lo conocía, ese plan de redención, cuando Él le dice, conviene que cumplas toda justicia. Eso ya sabía de qué era lo que iba a suceder y qué era lo que iba a acontecer, y por eso le dice esto a Juan. Entonces, vemos que parte del alimento espiritual de Jesús era someterse y obediencia absoluta al Padre y al plan que Él tenía. Muy bien, muchas gracias, Isa. Claro que sí, el Me gustó. bautismo es una forma de obedecer. Muchas personas llegan a Cristo y creen que con la oración de fe es suficiente y hacen la oración de fe y no se identifican nunca con la decisión de ir a las aguas, ¿verdad? Y esta es una decisión que nos muestra total rendición y obediencia. Es el inicio de una identidad cristiana, ¿verdad? Públicamente el Señor lo hizo bautizándose para comenzar el ministerio. Entonces nos invita a modelar a nosotros también. Este medio de gracia cumpliendo con él, con el bautismo. Hay personas que se congregan y llevan años, pero no se quieren bautizar, no quieren tomar la decisión
porque todavía no se consideran completos para tomar esta decisión y dicen que todavía deben seguir trabajando y cambiando porque eso es muy serio para tomar la decisión de ir a las aguas, eso es verdad, pero ninguno de nosotros es perfecto como para decir que van a alcanzar esa perfección para tomar una decisión. Entonces, el Señor nos está invitando a ver con mucha conciencia el tema del bautizo como identidad cristiana. Es algo que nos identifica y es obediencia cuando tomo esta decisión, ¿verdad? Y es parte del orden del Señor. Ahora el grupo número 3, Mateo 4:2. Bueno, en este versículo también está hablando acerca de cuando Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches. Entonces, el ayuno es una de las partes fundamentales de alimentar nuestra vida espiritual, como nos dio ejemplo el Señor. Y en Marcos 1:35 dice que él por la mañana se levantó temprano y se retiró a un lugar solitario a orar. Entonces nos está hablando de esa comunión, de esa intimidad con el Padre que es muy necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Gracias. Muy bien. ¿Quién creyera que el ayuno, mucha gente no lo practica hoy día con intensidad? Le sacan el cuerpo al ayuno. ¿Y quién creyera que hasta tiene un efecto sanador el ayuno? Cuando se ayuna con el propósito de que el Señor rompa ligaduras, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, voy a ayunar para que el Señor me dé un empleo, voy a ayunar para que el Señor me arregle el matrimonio. Y ese no es el fin del ayuno. El Señor por su gracia hace lo que quiere hacer, ¿verdad? No podemos encajonarlo. Pero el propósito del ayuno es quebrantar esas ligaduras, ¿verdad? La palabra lo dice, es quebrantar esas cosas que me están obstaculizando mi vida espiritual. El ayuno es una gran bendición. Yo soy testigo de esto, eh, que en mis primeros años, cuando empecé a seguir al Señor, me gustaba hacer ayunos, no de un día, ayunos un poco largos, y créanme que son una gran bendición. Para muchas personas no está como muy en sus agendas este medio de gracia, pero les invito a que lo hagan, porque además de ser sanador espiritualmente, también trae sanidad al cuerpo, que le damos un descanso. Y un consejo, un tip, cuando se hagan ayunos largos, se recomienda desparasitarse días antes o tomar algo para desparasitarnos. ¿Por qué? Porque si se entra a un ayuno largo, se siente un desespero, ¿verdad? Cuando voy en el segundo día o el primer día en la tarde me quiero desmayar. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no nos hemos purgado o no nos hemos desparasitado, es la palabra correcta. Cuando la persona se desparasita a manera de tip, no estoy diciendo que tienen que hacerlo, es algo que yo he vivido. Le da menos duro a uno los primeros 2 días, porque para mí lo más difícil del ayuno son los 2 primeros días. Después de ahí en adelante tú no sientes absolutamente nada. Ahora, esto es una decisión personal y el Señor nos fortalece espiritualmente para hacerlo. Y lo que nos va a llenar es la palabra de Dios va a ser nuestro alimento en estos ayunos. Ahora, si no tienes tiempo de hacer un ayuno largo, puedes hacer un ayuno breve de mediodía, ¿cierto? Pero practicar este medio de gracia es una gran bendición. Y yo lo que les digo del desparasitarse es cuando son ayunos muy largos. No es que cada vez que voy a hacer un ayuno me voy a desparasitar, no, sino cuando se hacen ayunos de muchos días. Ese es un tip que nosotros en la iglesia hemos puesto y nos ha funcionado muy bien. Así que esto es algo voluntario, ¿verdad? Y la invitación está, que el tema del ayuno también es maravilloso para practicar como medio de gracia. El Señor Jesús así lo modeló. Bueno, ya la oración, el Señor vemos que oraba siempre, así tuviera una agenda demasiado apretada, siempre sacaba el espacio para orar. Y vemos cómo Dios lo respaldaba cuando resucita a Lázaro, el Señor no demora ni un minuto cuando le dice, Lázaro, sal fuera. Vemos que si a usted le dicen resucite un muerto, a ver cuánto tiempo se va a gastar orando para ver si resucita. Miren la comunión tan profunda de Dios, la cercanía al Padre, que solamente con decir, Señor, yo sé que tú me escuchas, Lázaro, sal fuera, y de una vez ocurre. Es por esa comunión tan profunda y esa dependencia al Padre, ¿verdad? Entonces vemos al Señor como modeló siempre esa dependencia
Y para mí la oración larga debe ser en privado. Y una oración en público debe ser siendo empático, mirando los tiempos de las personas, porque a veces nos extendemos mucho en la iglesia orando y en la casa somos más bien pobres con la oración. Debería ser al contrario, orar largamente a puerta cerrada, en mi intimidad y en un servicio cuando me inviten a orar, hacer una oración cristocéntrica, pero no extenderme demasiado, porque las personas también deben salir a hacer sus actividades, ¿verdad? Y mirar todo esto. Es como una percepción. Que mi oración privada sea todo lo más precioso y profundo en cuanto a búsqueda. Y mi oración pública también, que sea algo muy profundo y muy sincero, pero algo más empático de acuerdo a los que me están rodeando, no tan extenso por el tema de los tiempos. Bueno, y el Señor Jesús fue un modelo maravilloso de la oración. Ahora continuamos con el Lucas 5:16, el grupo número 3. ¿Tres? Sí, o 4. Cuatro. 4. Bueno, ahí habla de que Jesús se retiraba a orar para lugares donde no había nadie. Ahí vemos como él siempre buscaba esa intimidad con Dios, esa relación pues como con el Señor. Y en Marcos 6:41 habla de cuando él oró para la multiplicación de los panes y los peces. También vemos como esa relación, o sea, esa confianza que él ya tenía con el Señor. Y también vemos que el alimento espiritual de él era que él se relacionaba o miraba la necesidad de los demás, como esa Exactamente. relación con el prójimo, ese amor Proveyó. con el prójimo. Proveyó para los hambrientos, una misericordia y miren qué lindo. Nosotros somos muy dados como cristianos a decir, uy, que este hermano Dios lo usa en profecía, este hermano Dios lo usa en lenguas y está muy bien los dones del Espíritu Santo, pero miren los dones que el Señor modeló todo, ¿verdad? Pero el Señor modeló mucho la misericordia y modeló mucho la compasión. Y por lo general nosotros no nos asombramos de la misericordia y de la compasión, sino que nos asombramos de aquel que usa al Señor solamente en profecía o en lenguas o en otros dones y está muy bonito y muy bien, pero deberíamos maravillarnos y pedirle también al Señor que nos permita aprender a practicar y modelar la misericordia y la compasión que Él tuvo, porque Él fue mayor ejemplo de compasión, de mansedumbre y de misericordia. Estos ejemplos que el Señor nos deja son fundamentales en la vida de un creyente. ¿Qué tanta misericordia tengo yo con aquel que está pasando hambre, incluso dentro de la congregación? Hay hermanos que asisten al servicio y están pasando por necesidades muy fuertes, pero nosotros a veces ni nos damos por enterados de eso, ¿verdad? Que vayamos un poquito más allá a través del discernimiento y los de nuestra misma casa. Si Dios nos permite bendecir a una persona, podamos hacerlo, ¿cierto? Podamos ser de bendición para otros, porque créanme, hermanos, que dentro de la misma iglesia hay personas que están pasando muchas necesidades. Y si Dios toca tu corazón para extender tu mano y ser misericordioso, está muy bien. Es bonito practicar este medio de gracia de la misericordia. Ahora, el último equipo, los dos últimos versos. Sanó enfermos el Señor. A ver, alguien que me pueda hablar de esta parte, del equipo Marcos número 5. 1, Marcos 1:34 y dice, y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba de hablar y no dejaba hablar los demonios porque le conocían. Aquí vemos la identidad de Jesucristo y cómo ejercía la autoridad frente a estos demonios. Y Exactamente. el otro texto es Marcos capítulo 6:34 y dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Nos vemos otra vez lo que estabas hablando ahora, Sandra, acerca de la compasión y la misericordia a los demás. Eso se movía a Jesucristo y de eso alimentaba su espíritu. Maravilloso, ¿verdad? Cómo el Señor nos modela todo esto. Y aquí, no sé si lo están viendo en la pantalla, podemos ver resumido todo lo que el Señor, parte de lo que el Señor nos muestra y nos modela, ¿verdad? Que leía y meditaba en las Escrituras, que ayunó para poder resistir la tentación, porque es que no es un secreto que
nosotros como cristianos somos tentados continuamente. Al Señor Jesucristo no solamente lo tentó Satanás en ese encuentro, cada rato dice la palabra que los fariseos se le acercaban para tentarle. Continuamente vemos en el Evangelio que los fariseos tenían esa intención de tentarle para que cayera, para que, como quien dice, nos da papaya y de una vez lo linchamos. Pero el Señor, ¿cómo se fortalecía? Con el ayuno. Incluso les llega a decir a los discípulos, a los apóstoles, discípulos en ese tiempo, que habían géneros que no solamente salían, sino con ayuno y oración, ¿verdad? Entonces, miren qué importante la autoridad del creyente practicando estos medios de gracia. Y hoy día se ha desdibujado un poco lo que es la esencia de los medios de gracia y que el Señor Jesucristo los modeló claramente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo podemos evidenciar. Entonces, ahora, el reino de Dios en la formación espiritual, lo estamos visualizando, ¿verdad? ¿Cómo se establece el reino de Dios cuando nosotros estamos creciendo espiritualmente? Lo vemos porque hay una sujeción y hay gozo en nuestro corazón, no porque yo estoy haciéndole el quite para que no me vea el pastor o no me vea la hermana o la líder, que me porto así en determinados lugares, sino que hay gozo en mi corazón, hay una sujeción y allí el reino de Dios viene a mi vida y a mi corazón. Yo lo evidencio donde quiera que vaya y cualquier persona se acerca a mí y es como el perfume. Tú te untas, te echas el perfume en la mañana y tú lo hueles intensamente, pero sales y ya no lo percibes, pero otra persona se acerca a ti y hasta te pregunta, ay, qué perfume tan rico, qué, ¿cómo se llama esa loción que te echaste, verdad? Así mismo es el reino de Dios establecido en mi corazón. Si yo lo tengo dentro de mí, implícitamente lo tengo, lo interiorizo y lo vivo, me lo gozo, ese fruto del Espíritu Santo se hace evidente en mi vida y los demás lo perciben. Dicen, esta persona tiene algo diferente, esta persona tiene, transmite una paz hermosa, esta persona tiene a Dios en su corazón. Ahora, la pregunta es, ¿la gente está viendo a Cristo en ti o todavía hay cosas que debemos trabajar? Por ejemplo, a veces el tema del temperamento. Tendemos a ser a veces temperamentales y reaccionamos de acuerdo a alguna circunstancia o cuando sentimos presión o cuando sentimos una situación tensa. ¿Cómo reaccionas tú? Ahí se evidencia el verdadero carácter del cristiano, porque carácter no es el que más grita, el carácter es el que tiene la templanza y la madurez para lidiar con situaciones de mucha tensión, de mucha presión, ¿verdad? O que son muy difíciles. Entonces, ¿cómo se está viendo el carácter de Dios, el reino de Dios en mi vida? Ahora, el reino de Dios es disfrutar aquí y ahora, porque muchos dicen, ay, que qué aburrido ser cristiano, qué monótono ser cristiano, pero no saben de lo que se están perdiendo. El reino de Dios es vivir, es adorar continuamente hasta cómo trato a los demás. Estoy adorando a Dios porque la palabra dice que son imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo tratas tú a tu vecino? ¿Cómo tratas tus hermanos, tus familiares? ¿Estás tratando al mismo Dios? Porque la palabra así lo dice, son mi imagen y mi semejanza, dice el Señor en su palabra. Ahora, ¿consideramos a los demás como superiores? O de pronto a veces nos sentimos como con más argumento para hasta ser jueces de otras personas y criticar, porque cuando uno critica algo o rechaza alguna acción, yo me estoy colocando en el lugar de Dios como un juez. Entonces, o estoy guardando silencio, oro por esa persona o por situaciones que no me agradan, porque créanme que pasamos por cosas que no nos gustan. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la presencia de Dios? Señor, mira que no me gustó hoy, cómo me sentí cuando, no sé si me están escuchando bien, sentí celos, sentí envidia, porque hasta esto lo llega uno a experimentar, pero qué tan sincero soy en mis oraciones. Señor, mira que me dio envidia de esta hermana que fue estrenando hoy. Señor, no permitas que este sentimiento se arraigue en mí, este sentir de tener envidia. Lo entrego a tu presencia, llévatelo, porque somos humanos. Ahora, ¿qué tanta sinceridad hay en mí cuando oro? El Señor todo lo conoce. Y el reino de Dios es disfrutar y ser sincero con el Señor, vivir una vida de dependencia a Dios. Es un día a día. Ser cristiano es el pan de cada día, dánoslo hoy, lo que nos enseña en el Padre nuestro el Señor. Señor, dame ese pan espiritual hoy para vivir de acuerdo a tu preciosa voluntad.
es una dependencia diaria, así como en el Antiguo Testamento decían, recojan el maná del día y repártanlo, ¿verdad? En un gomer. El Señor nos dice, todos los días vayan a mi presencia, pídanme, porque ustedes hasta ahora nada han pedido, dice la palabra. Entonces hay que pedirle al Señor que Él verá si nos contesta o no nos contesta, pero pidan y verá, el Señor dice, pedid y se os dará, ¿verdad? Y el que todo el que pide recibe también dice la palabra. Entonces, ay, que eso no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro, hay cosas que de pronto no van, pero el Señor verá, Él en su infinita sabiduría y soberanía nos responde de acuerdo a su preciosa voluntad. Usted solamente pídale a papá confiadamente, vaya a su presencia y dele gracias por lo que está viviendo. Entonces, ser cristiano tiene un sabor precioso y maravilloso. Ser cristiano es algo delicioso que yo puedo vivir con mucho gozo, no porque sea una carga para mí, es una transformación que se disfruta. A veces duele el proceso, a veces duele, pero al principio, como dice Hebreos, ninguna disciplina nos va a causar gozo, sino más bien tristeza, aflicción, pero después vamos a ver ese fruto dulce y apacible. Entonces, ser cristianos cambia hasta el rostro, cambia nuestra manera de vivir y la gente lo percibe. Y más que lo perciba la gente, cómo lo ve Dios, pero la gente lo percibe. Ahora, históricamente vemos personas que modelaron en una vida espiritual, lo vemos en los primeros padres de la iglesia, los primeros, los discípulos. Los apóstoles fueron los primeros cristianos que modelaron esos medios de gracia. Ellos predicaban, dice que se reunían en las sinagogas, predicaban la palabra, luego empezaron a evangelizar. Vemos cómo practicaban todos estos medios de gracia. Ahora, los cristianos piadosos del siglo V y de hasta el siglo XV, ¿verdad? También nos muestra allí cómo modelaban esto. Vemos la persecución que también hubo, toda la historia de la iglesia y cómo estas personas estaban firmes en su creencia, en las convicciones. ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿Qué tan firmes están? En la Reforma vemos el ejemplo de Lutero, que el Señor, Lutero en ningún momento pensó en apartarse del catolicismo, pero ¿qué pasó? Lutero vio lo que estaba ocurriendo allí con las indulgencias, todo lo que hacían, que todo lo cobraban, ¿cierto? Él suba de rodillas allá a las escaleras y cuando las monedas caigan, el alma del pariente va a salir de allá del purgatorio. Todas estas cosas veía Lutero que no eran correctas ni de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dio cuenta él leyendo la palabra? Meditando en la palabra y leyéndola, todas esas vendas se fueron de él y quiso compartir con los demás lo que Dios por gracia nos ha dado. No ha sido el que cobra por eso, es cierto, él no cobra por eso. Y él lo vio y lo manifestó en las tesis, en lo que colgó allí. Cierto, en esa forma, ese era como el Facebook donde colgó las cartas que puso allí él para hacer ver lo que estaba pasando. Y los movimientos de renovación del siglo XVIII. Allí también vemos cómo tenemos esas bases históricas de la formación espiritual. Bueno, aquí hay una actividad individual, no sé si la estamos visualizando, y esta actividad individual es escribe una carta para un nuevo creyente, explicándole por qué es importante la formación espiritual. Entonces, los voy a mandar a grupos de a dos en las salas para que escriban una carta. Rápidamente vamos a tener ese tiempo y los voy a mandar a salas. No sé si me están escuchando bien porque me dice que está inestable la conexión. Escribe una carta de media página, no tiene que ser muy largo, mencionando tres razones por las cuales la formación espiritual es importante para un nuevo creyente, ¿verdad? Entonces voy a mandarlos a salas. ¿Listo? Tenemos para esto 10 minuticos. Bueno, menos porque ya el tiempo lo tenemos muy arriba. Vamos a dar 7 minutos. Son las 9:38. A las 9:40, a las 9:45
Los traigo nuevamente y los voy a mandar de dos en dos. ¿Listo? Entonces, tómenle captura a la imagen antes de mandarlos a salas. Y la pueden poner allí en el grupo. Somos... Vamos a aceptar la invitación para escribir la carta en media hojita. ¿Por qué es importante la formación espiritual? Muy bien. ¿Cómo les fue? Los que de pronto tengan el micrófono abierto, por favor cerrarlo a menos que vayan a hacer una intervención. Levantamos la mano para participar, ¿ok? Eh, dicho esto, voy a pedir la participación de dos personas, máximo tres, acerca de las percepciones de la actividad. ¿Listo? La actividad es escribe una carta breve explicándole a los nuevos creyentes por qué es importante la formación espiritual. Entonces, Natalia levantó la mano, vamos a escuchar a Natalia. Adelante, Natalia. No, es que la levanté porque iba a utilizar este canal para hablar con Paulina porque hubo un apagón y me quedé sin internet. Ah, Entonces, te iba a preguntar a Paulina si se había terminado la carta, pero ok, ya que ok. me aventé, pues entonces la leo. Ok. Bueno, dice así, querido nuevo creyente, seas bienvenido a este maravilloso nuevo caminar con Jesús. Quiero que sepas que tu formación espiritual es algo muy importante y necesario, ya que te traerá a tu vida disciplina, gozo en todo lo que hagas, te aferra más al amor de Jesús y te ayudará a librarte de todo lo que es necesario soltar para llegar a la medida perfecta de Jesucristo. Ánimo, te espera un gran camino. Con cariño, Paulina y Natalia. Excelente. Ok, ¿alguien más quiere participar de otro grupo? Contarnos qué consejos le darían a una nueva persona y de acuerdo a lo que aprendieron en esta clase hoy, ¿por qué es importante la formación espiritual? Alguien que no haya participado, por favor. Yo. Adelante. Qué alegría me da saber que has comenzado tu caminar con Cristo. Has tomado la decisión más importante de tu vida, que es seguir a Jesús. Para tu crecimiento espiritual es importante adquirir algunas disciplinas, pero lo primero es permitir que Cristo sea formado en ti. Esto no lo podemos hacer por nosotros mismos y por eso debemos estar en oración constante y conocimiento de Jesús por medio de la palabra. Qué bonito, ¿verdad? Y a veces se oye tan lindo, pero a veces como creyentes nos cuesta trabajo entender todo esto, ¿verdad? Vivimos procesos y un largo camino para poder comprender y depender totalmente de nuestro Padre. Depender nos cuesta porque todo lo queremos rápido.
Otra participación más. Voy yo. Adelante. Bueno, dice así. Querido creyente, queremos que conozcas el amor de Dios. No habrá nada que te llene tanto como Él, quien te guiará día a día, con amor, piedad y Andrés. Breve, sí, breve y contundente. Y la pregunta es, ¿a quién ustedes pueden regalarle este escrito? A alguien que no haya conocido o apenas esté conociendo los caminos del Señor, puedas compartir ese escrito con esa persona. Es una invitación desafiante, pero que puede traer mucho gozo para el que lo recibe. A mí me emocionaba mucho cuando me escribían cartas. Hoy ya no se usa mucho eso, ¿verdad? Pero es emocionante recibir algo escrito, y más si se trata de una invitación como esta. Ok, mis hermanos, dicho esto, vamos terminando ya nuestra sección de hoy, la lección número 1, que nos muestra la introducción a la formación espiritual. Y voy a compartirles la actividad de esta semana. La actividad de esta semana, les estaré enviando la captura por el grupo y estaremos colgando la tarea en Classroom. Los que de pronto no están familiarizados con el Classroom la pueden enviar al correo electrónico formación ministerial. Si no lo tienen, lo pueden pedir por el grupo y se les comparte. No sé, Cindy, si tengas acceso a la dirección y la puedas compartir o si no, más tardecito la estaremos compartiendo. Y los que estén familiarizados con el Classroom pueden enviar su tarea. La voy a estar colgando porque todavía no está en la plataforma. Voy a estar colgando la tarea para que puedan mandar esta tarea esta semana. La idea es que antes de la próxima clase, que viene siendo el próximo sábado, ustedes ya haya enviado esta tarea, ¿sí? Para poder calificar. Puede ser que la puedas enviar el día miércoles, para empezar a calificar. ¿Listo? Entonces, aquí les comparto lo que es la actividad. A ver, estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Y son preguntas de reflexión. Dice aquí, piense en una manera específica de cómo le ha llamado el Señor, qué dones le dio para usar para su gloria. Estamos hablando de los dones que el Señor nos regala cuando llegamos a Cristo, ¿verdad? ¿Cómo los ha estado usando para cumplir con su llamado? ¿Cómo podría emplearlos de mejor manera para glorificarle más? Estos son preguntas de reflexión, ¿listo? De acuerdo a sus vivencias, a su cosmovisión, todo lo que usted ha vivido es algo muy personal y créame que estas preguntas no las vamos a estar publicando de manera pues que todos la vean, sino es algo muy privado. Usted lo va a enviar al correo o lo va a colgar en Classroom, ¿listo? Teniendo en cuenta la pregunta número 2, que el carácter se configura a partir de las experiencias por lo que has pasado y las elecciones que has tomado en el pasado, mediten las siguientes preguntas que le ayudarán a evaluar cómo ha sido formado. ¿Qué experiencias del pasado te han marcado significativamente tu vida? Ojo aquí. No quiero que por favor me generalicen. Ah, que sí, que sufrí mucho. Por favor, sea específico, ¿verdad? Sea específico y sea sincero porque hay personas que no les gusta como ser vulnerables a expresar lo que han pasado, ¿verdad? Y se van de pronto es colocando versículos, y me voy por las ramas, pero no respondo la pregunta que me están haciendo. Responde a la pregunta y léela muy bien antes de empezar a escribir o de empezar a redactar, de acuerdo a lo que tú has vivido. ¿Cómo las decisiones de otras personas han afectado drásticamente su historia de vida? ¿Qué cambiaría de las decisiones que ha tomado? ¿Qué ha podido aprender de los errores y malas decisiones de su vida? Cómo sus amigos han impactado su vida, cómo sus padres, hermanos y demás familiares han definido positiva y negativamente su forma de ser hoy,
cómo el lugar y momento en que nació le afectó e influyó en su desarrollo personal, qué aspectos de la cultura ha adoptado como principios o características de su personalidad. Punto número 3. Recuerde alguna transformación instantánea que sucedió en su vida cuando recibió al Señor Jesús. Y la 4 es, ¿en qué áreas reconoce que necesita transformación gradual? Sea específico con las áreas, no se, como le digo, no se me vaya en generalidades ni que al final no terminan diciendo nada, ¿verdad? Entonces sea específico, me ha costado de pronto lidiar con el mal carácter, me ha costado dejar el cigarrillo, me ha costado dejar, lucho con los deseos de querer ver pornografía, todas estas cosas nos ayudan a tener esa liberación, ¿verdad? Y a orar también para que el Señor siga haciendo esa obra en usted. ¿Cómo ha visto a Dios obrar en aquellas áreas que antes eras débil, pero hoy no? Piensa en un área específica en la que necesitas con urgencia la intervención de Dios. Dinero, poder, administración del tiempo, sexualidad, oración, lectura de la palabra, etcétera. Miren, ¿para qué esto? Quizás usted dirá, pero ¿para qué la profe quiere saber esto? No es que yo quiera enterarme de lo que ustedes están haciendo, sino que, hermanos, es liberador y trae sanidad cuando confieso primeramente a Dios y de manera escrita, esto es sanador para ustedes, porque, hermanos, hay muchos de nosotros que no transmitimos lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y al menos expresarlo de forma escrita trae esa convicción a mí de que el Señor entre a mirar esas áreas a través del discernimiento, porque a veces ni nos cuestionamos, ni nos autoevaluamos y vamos por ahí pasando, pasan los años y seguimos con las mismas actitudes. Las personas perciben ciertas cosas de nosotros, no las queremos cambiar y ahora no es que con esto vamos a cambiarlas de una vez, es el Espíritu Santo el que va a hacer la transformación, pero el primer paso es reconocer, el primer paso es confesarlo y como les digo, esto no lo voy a publicar en ningún otro lado, es algo muy personal y vamos a obtener una retroalimentación también muy personal para cada uno. En el correo tendrá la respuesta o en el Classroom a manera privada también. Listo, entonces quedan claras las preguntas, son preguntas de reflexión. La idea es que por favor podamos contestar estas preguntas. Si de pronto no tienes la forma de hacerlo en un computador o hacerlo en el sistema, lo puedes hacer a mano, pero trata de que la letra sea lo más legible posible, porque a veces no se entiende y seamos muy legibles al escribir, ¿verdad? Y entonces les sugiero que por favor enuncien la pregunta y de una vez le pongan la respuesta para tener claridad a qué pregunta corresponde esa respuesta. ¿Alguna inquietud, alguna duda al respecto? No sé si la pastora Cindy compartió por el grupo las preguntas. Porfa. Sí, señora. Ok, gracias, Paz. ¿Dudas hasta el momento? Por favor, es el momento, tenemos un minuto para despejar alguna duda que haya quedado. ¿Queda claro todo allí? Hermana, de pronto mandar un escrito, un audio para aquellos que no se nos facilita la forma de ingresar bien al Claro. Al Classroom. Bueno, por ahí Sí, por favor, yo porque tengo un se video nos... cortito de cómo entrar. Es un video muy corto, pero sabes también, Merlis, qué puedes hacer. No sé si tú tienes alrededor estudiantes, personas que los jóvenes en la pandemia aprendieron mucho del manejo del Classroom. De pronto algún estudiante, algún jovencito que tenga mucho como esta experiencia, porque en pandemia lo tuvieron que hacer así, colgar los trabajos en Classroom, te puede ayudar también, porque no es lo mismo verlo en un video a tener a alguien allí que te está explicando, ¿verdad? Entonces, yo puedo compartir el corto video, es Ya algo mi hijo me corto, dijo que pero también un jovencito o algún estudiante les puede indicar cómo entrar al Classroom. Y lo primero que debieron hacer es haber aceptado la invitación porque siempre vamos a estar mandando los trabajos por Classroom, entonces es bueno que se vayan familiarizando con este medio, con esta plataforma. Ahora,
No está escrito sobre piedra que tiene que ser por el Classroom, lo pueden hacer por el correo. Para nosotros es más cómodo poder ver que ustedes cuelguen los trabajos en Classroom porque fácilmente los vamos a ubicar. Por el correo a veces se satura el correo y es un poquito de pronto más engorroso para nosotros, pero si definitivamente no te queda fácil, sino por el correo lo puedes hacer así. Y como les digo, Gracias, si pastora. tienen Ya inquietudes, mi hijo me dijo que me va a ayudar. sí, los estudiantes tienen mucho Pero no nos han conocimiento del enviado plan. ¿Cómo? María, cuéntanos, que no. que no nos han enviado la invitación. No, el trabajo lo voy a colgar No nos han hoy. enviado la invitación La invitación se mandó, Pierre la mandó cuando estaba formando los grupos. Deben buscar, cacharrear allí en el correo electrónico y buscar de parte de formación ministerial. Dice, formación ministerial le está invitando a que acepte para entrar a la clase de formación espiritual. Algo así debe decir. Es un correo que llega al correo que ustedes suministraron y allí llega la invitación. ¿Listo? Vamos a tomar una captura de la asistencia de hoy. Mis hermanos pueden activar sus cámaras y con esto damos por terminada nuestra clase de hoy. Permítame, yo paro la grabación.